Buenas tardes, mi nombre es Lar Sánchez Eric y me tocó seguir con la exposición de mi compañero, que es el tema de geodrenes, por lo que hablaré sobre los factores y criterios de uso. Estos deben tener la capacidad hidráulica suficiente para conducir todo el agua que reciban. Otro punto sería que si están unidos a una base permeable, su material de relleno debe ser el mismo de la base para asegurar su capacidad, además de llevar una tubería. El geotextil usado para el geodren no debe atravesar una base permeable, por tanto formaría una barrera al flujo de agua. Los materiales que se utilicen deberán cumplir con los establecidos en las normas aplicables del título 1 Geosintéticos de la parte 6 de material diverso del libro CTM, las características de los materiales. Estos no aceptan el suministro y utilización de los materiales que no cumplan con lo indicado en la fracción anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el contratista de obra. El equipo que se utilice para la construcción de geodrenes será el adecuado para obtener la calidad específica del proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa, detallando por el concepto de ubicación, conforme el programa de utilización de maquinarias, siendo responsabilidad del contratista de obra de selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones y operaciones durante el tiempo que dure la obra y será operado por un personal capacitado. La ejecución del trabajo y el juicio de la Secretaría, el equipo debe presentar deficiencia, la deficiencia o no producen los resultados esperados. Esta tendrá que ser suspendido inmediatamente. Eh, por el tanto, el trabajo que tanto el contratista de obra lo corrija será las deficiencias, con anticipación mínima de 15 días a la entrega de los textiles de obra. El contratista de obra debe entregarla a la Secretaría de Documentación del fabricante, a la que incluya las instrucciones para el almacenamiento del textil, de su manejo, instalación, costura y reparación. Los geodrenes formados por las placas separados de plásticos prensados se habilitarán conforme a los establecidos por el proyecto o aprobados por la Secretaría. Proceso constructivo. Para la construcción de geodrenes se considerará las señalado en la cláusula D de la norma N.LEG 3 de la ejecución de obras. Para empezar procesos constructivos, tenemos que primero saber dónde tenemos que excavar. La excavación es muy importante porque el tubo tiene que estar ahí. Entonces la excavación se le realizará con el equipo y procedimiento adecuado para obtener una zanja con las dimensiones y características establecidas. Obviamente con el proyecto o aprobadas, como ya lo he dicho, por la Secretaría. El siguiente punto es lo que es la instalación. En los lugares indicados en el proyecto, el contratista de obra instalará el geodren siempre en presencia del residente de la Secretaría o su representante de la obra. Esto a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría. O la salida de geodrenes. Están separadas entre sí a una distancia máxima de 50 metros y se descargará en el terreno natural, en cajas de entradas a obras de drenaje transversal o en tubos colectores, colocando bajo los subtrenes en la zona de corte. En los sitios donde los tubos descarguen al exterior, se insertará en un extremo un tapón con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría, que permiten la salida del agua y eviten la entrada de roedores. El traslape del geotextil se hará en la forma establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaría, asegurando que el material de relleno no se
infiltre a través de los traslapes. No se expondrán el geotextil a la luz del sol por más tiempo que sea necesario para su colocación y debe quedar cubierto el mismo día que se coloque. El siguiente tema, el siguiente paso es lo que son las costuras. Las costuras se resaltan con un hilo con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. El hilo tendrá una exponentividad a la luz ultravioleta similar a lo que es el geotextil y su color deberá contrastar con el de este último. El hilo en el extremo de cada costura se rematará de tal forma que no se descosa. Las costuras quedarán por el lado superior del geotextil para permitir su inspección. Los puntos faltados o discontinuidades se repararán con una línea extra de puntos de costura de al menos 45 centímetros de traslape. El otro punto a ver son lo que son las reparaciones. Esto es a juicio de la Secretaría. Los textiles dañados durante la instalación podrán colocando un parche del mismo tipo del geotextil que se extiende al menos 50 centímetros o menos o más allá del extremo del área dañado o que tenga el defecto. Los parches quedarán unidos al geotextil utilizando costuras o algún otro método previamente autorizado por la Secretaría, claramente. La dirección del tejido del parche quedará, quedará alineada con la dirección del tejido del geotextil que se está reparando. El relleno. El relleno de la zanja del geodren se realizará en presencia del residente de secretaría o su presencia en la obra. El geodren no será cubierto antes de ser aprobado por la secretaría. El relleno se realizará de tal manera que se evite que el material penetre en las zonas de traslape del geotextil, que se generen esfuerzos de tensión o que produzcan arrugas o dobleces. No se permitirá la operación de ningún equipo directamente sobre el geodren. Otro punto tendría que ser el relleno se hará de tal manera que no se presenten instrucciones de material ni colapsos de la estructura del geodren y no se permitirá la operación de ningún equipo directamente sobre este. Entradas y salidas. En entradas y salidas hablamos sobre el sistema de drenaje que debe contar, como ya le hemos dicho, con una salida o una entrada, como sitio de exposición final de las aguas captadas en el relleno. Las salidas de los geodrenes estarán separadas entre sí y a una distancia mínima de 50 metros y descargará en un terreno natural, en cajas de entradas o obras de drenaje transversal o tubos colectores, colocando bajo los subdrenes en la zona de corte. Observaciones del trabajo y criterios de aceptación o rechazo. Eh, en responsabilidad, en responsabilidad del contratista o de obra de la conservación de Geodren hasta la que haya sido recibido por la Secretaría junto a todo el tramo de la carretera. Ese es un punto. El otro sería que el criterio de aceptación o rechazo, además de lo establecido anteriormente en esta norma, para que el Geodren se considere terminado o sea aceptado por la Secretaría con base al control de calidad que ejecute al contratista de obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente. Se comprobará que los materiales cumplan con las características establecidas como se indica en la fracción de 1 de esta norma, y que todo aquel geotextil que no pueda ser reparado o satisfacción de la Secretaría sea reemplazado. Cuantificación. Aquí hablamos sobre la excavación, la cama del filtro, geotextil de relleno de tuberías y impermeabilizantes, que ya hablamos anteriormente. Pero en la cuantificación ocupamos lo que es el metro lineal en el caso del geotextil, igual el metro lineal para el geodren, el metro lineal para el tubo de perforación e igual el metro lineal para el hilo. Esta dependerá mucho de su caso. El proceso de cuantificación. Cuando la construcción de geodrenes
se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a la cláusula 1 del indicado del libro CTR, se pagará el precio fijado en el contrato del metro del geodren terminado y esta va a depender según su tipo. Generadores. Valor de adquisición de geotextil, placas separados para el plástico prensado, tubos o demás materiales necesarios para la instalación del geodren, cargas, transportes y descarga de todos los materiales hasta el sitio de utilización o cargos por almacenamiento. Mm, los puntos a conocer en los generadores son la habilidad y armado del geodren, la colocación, fijación, costuras y reparación del geotextil, la excavación de la zanja, carga y descargas del sitio y forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaría de los materiales producto de la excavación, instalación o la instalación de geodren, suministro de materiales para relleno, rellenos de la zanja, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas de todos los materiales, así como el residuo de la excavación. La conservación del geodren hasta que haya sido recibido por la Secretaría y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Los generadores tenemos que, igual lo que es la excavación, se maneja en metros cúbicos, el geotextil en metros, el hilo en metros, el geodren en metros, el tubo en metros, el relleno en metros cúbicos y la mano de obra dependerá la zona, que tanto, las horas de trabajo. Entonces, y acabamos con las conclusiones. Esto sería lo que es la segunda parte de lo que son los geodrenes. Muchas gracias por su atención.